Herzlich willkommen to the Deutsch class. Bienvenidos. Vamos a iniciar con su clase de idioma Deutsch. Vamos a revisar el versículo de esta semana, que recordarán, estamos siguiendo verso por verso el libro de Mateo y en este caso nos toca con el versículo Es bei on 30. Es bei on 30, que sería el versículo de Mateo 6:32. El versículo 32 es van on sich. Mateo 6 es van on sich. Bueno, la frase para esta semana, o la palabra, mejor dicho, para esta semana es Notwendigkeiten. Notwendigkeiten, que la traduciríamos como necesidad, ¿verdad? Las necesidades, en plural. Bueno, lo vamos a leer. Nos dice entonces Mateo 6, es war ein Ungleichgewicht nach diesem allen Wackendig Nationen, denn euer himmlisch Vater weiß, dass ihr das alles nötig habt. Bueno, ese vendría siendo el versículo de esta semana. Bueno, vamos a dejar esto hasta acá y el día de hoy vamos a introducir un nuevo tema. Vamos a recurrir a esta plataforma, a esta página web, ¿verdad? Que se llama Alemanología, que tiene un contenido bastante atractivo en este caso para el tema que vamos a desarrollar, que son los días de la semana. Entonces, vamos a ir viendo los días de la semana en idioma Deutsch, pero hay que aclarar algunas cosas antes, ¿verdad? De ir a verlos propiamente. Bueno, aquí nos aparecen los días laborales, los fines de semana, pero antes de ello debemos tener en cuenta lo que vendría siendo la palabra. En este caso, hay dos palabras importantes. Voy a ir agregando acá porque la página, pues como es usual, solo nos da la escritura, pero no nos dan el sonido. Entonces, para guiarnos, vamos a ir agregando acá algunos textos que corresponden a las pronunciaciones. Lo primero es la palabra día, que lo vamos a usar mucho. Se escribe, ¿verdad? Se la voy a poner como algo alterno acá. Se escribe con G, pero se pronuncia con K. Esto, digamos, en un alemán estándar, por lo que ya hemos comentado de que hay a veces cambios dependiendo de la zona. Pero, por ejemplo, para este caso, dar una letra un poquito más pequeña. Esta. El alfabeto fonético internacional nos dice que ese sería su sonido, tak, para decir día, como cuando usamos la expresión guten Tag. Sin embargo, para otros dialectos a veces se puede utilizar el sonido ag, que es esa como X, ¿verdad? De acuerdo al alfabeto internacional, y sonar algo como tag, tag. O sea, son cambios que hay de un dialecto a otro dependiendo de la zona de donde se esté hablando el Deutsch. Pero también tenemos el plural, es decir, eso es un día. Por otro lado, tenemos el plural que se le agrega una E en la escritura, ¿verdad? A la G, E, pero la pronunciación va a ser bien diferente, porque entonces ya no suena la K, sino que suena a G y un schwa. Entonces tenemos por un lado Tag, que sería Tag con L, Tag o Tag con la K, que es lo más común. Y por el otro lado tendríamos Taga, Taga, que es para decir, pues, el días. Esas son las primeras dos palabras a ponerle atención. Luego aquí en este artículo nos llevan por la idea, ¿verdad? De lo de Guten Morgen y Guten Tag, que sería, pues, para dar las buenas tardes, en donde se utiliza también esta palabra. Luego se nos habla respecto de los artículos, ¿verdad? Que se van a utilizar. Estos también ya hemos explicado en clases anteriores. Tenemos por aquí lo que vendría siendo esta, ¿verdad? Que lleva la E al final. Hemos dicho que la vamos a pronunciar como der, en donde cambiamos esa R por una A media. Der Tag, der Tag. Estaríamos diciendo el día. Ese es como el THI del inglés, pero es
el masculino, es él, para referirse a él, the attack. Y luego tendríamos para los días, ¿verdad? Que en este caso vamos a usar el be. Esta es bastante fácil porque se lee casi como en español, como una D y una I, sin sonar la E, claro está. The. Entonces, para decir los días, decimos the tag y the attack. Practiquen ustedes allá en casita, ¿verdad? Con estas frases, vamos a decir the attack, y vamos a decir the tag. En este caso serían los días y el día respectivamente. Bueno, eso sería en esta primera parte. Ahora, siguiendo con esta parte de este artículo, tenemos ahora los días de la semana. Bueno, antes de ir a decirlos, vamos a ver las palabras que corresponden a lo que vendría siendo la semana y la semana. Eh, bueno, usando los artículos que acabamos de decir, pues aquí vamos a usar obviamente el día y para las usamos el di. Eso es bien parecido, digamos, no, en esos dos, perdona, aquí es el di también, es el di, porque es el femenino de a. Y vamos a agregar entonces ahora la pronunciación para lo que vendría siendo semana. Ah, esto va a sonar como dogga, di, dogga. Es de estas palabras en donde cambiamos el sonido de una W por una V, tenemos esa O corta, es al CH que hemos dicho que no suena para nada a una CH, sino que suena más bien como una especie de G. Es un sonido uvular, y que eso no es una X tampoco como la nuestra. Entonces, die Bacca. Se vendría siendo la semana, die Bacca. Y por el otro lado, pues las semanas en términos plurales, ¿verdad? En este caso quedaría como die Backen, die Backen. Lo que cambia es que no hay schwa, sino que una N al final y pues suena la O siempre y es con el sonido más vibrante, ¿verdad? Esa X es diferente porque ese sonido es más die Backen, die Backen, die Bagga, die Baggen, die Bagga, die Baggen, Baggen. Bueno, traten de repasar ahí en casita, ¿verdad? Con estos sonidos. Bueno, ahí estaríamos ya con estas frases, ¿verdad? Ahora vamos a ir ya al meollo del asunto, que es ya los días de la semana. Bueno, en este artículo nos dividen los días laborales y los fines de semana. Es de tomar en cuenta que los nombres de los días de la semana tienen origen en dioses paganos, ¿verdad? Procedentes de algunas creencias, digamos, de tribus nórdicas sumados a los romanos. Entonces, el orden realmente debería ser desde el día domingo terminando el día sábado. Ese debería ser el orden normal. Pero como estamos acostumbrados a dividirlos más por días de semana o días laborales y los fines de semana, pues así se sigue esta idea acá. Vamos a ver acá, pues era importante que estudiáramos la palabra tac porque la vamos a utilizar como un sufijo para cada uno de ellos, excepto con uno. Hay uno que va a ser diferente, pero el resto es bastante similar. Entonces comenzamos acá con lo que sería el primer día, digamos, de la semana o de los días laborales, que va a ser el Montag. Vamos a poner acá la escritura de este. Lo vamos a ir dejando aquí a un ladito para que tengamos en cuenta cómo los vamos a pronunciar. Vamos a pronunciarlo como Montag. Montag. Eso es el día lunes. Y claro, ¿verdad? Lo de moon es una referencia a, por ejemplo, en el inglés es moon, ¿verdad? Es una referencia a la luna. Por eso en inglés suena a Monday, Monday, y en alemán Montag. Lleva casi la misma idea, ¿verdad? De decir
al final lo que es la palabra día y al principio vamos a ir utilizando alguna referencia a algo de los astros. Y en este caso es la luna. El primer día debería ser el día domingo, que sería el Sonntag, es referencia al sol, vea, si lo viésemos en ese orden. Pero como lo estamos viendo en el orden de los días de la semana, fines de semana, pues iniciamos con Montag. Montag. Bueno, el siguiente día es para nosotros el martes. Ese corresponde a lo que sería el Dienstag. Dienstag. Este viene de, bueno, por el lado alemán, el dios se llama Dings. Dings se llama el dios. eh, que equivale para los anglosajones al dios Dieu, que para los romanos equivale al dios de la guerra. Entonces ese es el martes, precisamente. Y en alemán, claro, hay una referencia al nombre que ese dios tenía, pero más que todo para el área, digamos, de las tribus nórdicas. Dienstag. Dienstag. Entonces llevamos dos. Montag, Dienstag. Bueno, vamos a ir al siguiente. Este no tiene la palabra tag. Ya se habrán dado cuenta que no la tiene. Eh, realmente en este es el único que se utiliza otra cosa. Y es que en este caso, para el día miércoles, ¿verdad? Vamos a encontrar la pronunciación como Mittwoch. 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 Mit viene de mitten, que es como la mitad. Eso significa en alemán. Mitten, la mitad. Entonces, esto es como la mitad. Mittwoch y Woch, que viene más o menos de lo de la semana, es como mitad de la semana. Eso más o menos es la idea de lo que vendría siendo el nombre. Por eso no se usa Tag. ¿Por qué es la mitad de la semana? Bueno, si lo vemos desde el punto de vista de los días de la semana, lunes, martes, miércoles, medio, jueves y viernes. Pero si lo vemos de toda la semana, de toda de la semana completa, de toda la boca, vendría siendo, pues, iniciando el domingo, lunes, martes, 3 días, y miércoles es la mitad, jueves, viernes y sábado son los otros 3 días. Entonces siempre queda en medio. Por eso es lo de Mittwochen, Mittwochen. Eh, bueno, esa sería la única que es diferente de la Mittwoch. Mittwoch, Mittwoch. Bueno, el siguiente es el día jueves. El caso del día jueves, pues siempre hace alusión, ¿verdad?, a las versiones de algunos dioses. En este caso, el sonido para este es Donnerstag, Donnerstag, Donnerstag. Ese es el día jueves, Donnerstag. El día jueves, bueno, el miércoles, a diferencia por ejemplo, del inglés, que en inglés es Wednesday, que hace alusión a otro dios, ¿verdad? Que sería el dios Mercury o Mercurio, ¿verdad? Ahí viene la alusión a este. En este caso, pues vemos que el alemán no sigue esa línea para el día miércoles. Pero con el Donnerstag, sí, es una alusión a otro dios que en mitología nórdica es el dios Thor, que equivale al jueves, ¿verdad? Que viene para los romanos es Júpiter. Y terminamos con la última, que es otra alusión a otra diosa, ¿verdad? Que es Freya. Y aquí venimos con un viejo conocido, que es la eregutural. Aquí nos vamos a usar eregutural en esta. Entonces vamos a pronunciarlo como Freitag. Freitag. Ahí tendríamos. Entonces tenemos Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag y Freitag. Traten de practicar en casita, ¿verdad? Repitan allá ustedes junto conmigo. Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag. Ahí estaríamos entonces con los
parte de los días de la semana. Vamos a ir a la siguiente parte en donde nos quedan dos más. Aquí nos habla de la excepción de lo del TAC, nos explica un poco de lo de Mittwoch y ahora vamos con el fin de semana. Entonces, en el caso del fin de semana son 2 días. Tenemos el sábado que le llamamos nosotros, que claro, en inglés es Saturday o Saturday con el sonido de la T. Y en ese caso es Samstag. Samstag haciendo referencia a Saturno en este caso, Dios Saturno. Y lo vemos como el último, ¿verdad? Pero dependiendo de la situación, puede ser que sea el primero para algunas partes del mundo, el primer día, para otros el final. Bueno, lo importante es que es Sonntag. Y está claro, Sonne es el sol. Entonces, Sonntag, al igual que el de Montag, hacen referencia a los principales astros, a los que reinan, ¿verdad? El sol y la luna. Bueno, entonces ahí estaríamos recordando y repasando un poco los sonidos. Tendríamos entonces Montag, luego sigue Dienstag, luego Mittwoch, luego vamos con Donnerstag, luego con Freitag, Samstag y Sonntag. Esos serían los sonidos. Tomando en cuenta que en ciertas regiones de Alemania, en vez de sonar a Tag, puede sonar a Tag. O sea, no nos extrañemos que escuchemos de repente a alguien decir Montag o Dienstag o Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag, con en vez de una K. Bien, vamos a decir a Danke, vamos a decir a Peterson, nos quedamos hasta acá con esto. En la siguiente clase vamos a ver un poquito de las reglas que nos hablan acá en este artículo. A Peterson and Danke.